Pandemia y estrés postraumático, de eso vamos a hablar en realidad vamos a escuchar al doctor Marcelo Arbit, que es el que sabe, y como siempre nos trae su columna. Doctor Marcelo Arbit, ¿cómo estás? Buen día, Lorena Ortiz y Santiago Montórfano, aquí los saludan. Buen día, Santiago. Buen día a los 10. Hola, doctor. Alejandro. ¿Cómo? A ver si lo tomamos bien ahí. Saludos para Alejandro también. Bueno, muchas sí, gracias. Alejandro, ahí está, ya va a estar en unos días más aquí con todos nosotros. Gracias, doctor. Bueno, queríamos hablar hoy de la pandemia y el estrés. Sí. Cuéntenos. El estrés es un acontecimiento que se puede ver desde distintos puntos de vista. Podríamos decir que todos los conocemos como un estado de agotamiento físico y mental. Pero también el estrés es una alerta que nos mantiene activos frente a situaciones difíciles. El estrés tiene un aspecto positivo para mantener nuestra alerta y nuestra acción para nuestros cuidados. Por ejemplo, nos ha servido frente a la pandemia estar alerta para mantener el aislamiento, evitar las muertes inútiles, sobre todo de adultos mayores y de enfermos con comorbilidades que llevan a hacer más grave la enfermedad. A pesar de la enorme cantidad de infectados que tenemos la verdad, comparativamente con otros países, un resultado de menores muertes inútiles. Todas son graves y todas nos producen dolor. Y nos ha permitido cuidar mejor la sociedad ese alerta. Pero bueno, cuando la pandemia fue avanzando, fue generando un mayor agotamiento físico y mental. Una gran parte de la población mantuvo su alerta y desarrolla en condiciones difíciles de esta realidad su vida progresivamente de manera positiva. Y otra tiene dificultades. Dificultades que fuimos hablando en los distintos encuentros, como la ansiedad, los cambios negativos en lo que nosotros llamamos las necesidades básicas, comer más o menos, dormir mal, tener dificultades para asearse, para cuidar su físico, o abusos de alcohol, de tabaco y aún de drogas o abuso indebido de medicamentos sin control médico. Pero también, junto con estos aspectos, el agotamiento físico y mental va generando rasgos que tienen que ver con trastornos generales. Algunos pacientes presentan problemas respiratorios, náuseas, dolores de cabeza, y finalmente ingresamos ya en los prodromos o en el avance de la depresión. Estos son aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana. Muchos de las personas logran salir del estrés postraumático, del estrés, digamos, del estrés que tiene que ver con la pérdida de actividad física y mental, logran salir con ayuda de su familia, con ayuda de sus amigos, con una consulta médica, y otros requieren ayuda psicológica o psiquiátrica. Pero hay un aspecto del estrés al que yo me quería referir en particular para estar alertas, es lo que nosotros denominamos el estrés postraumático. Se trata ya de una enfermedad que padecen pacientes que sufren situaciones graves o gravísimas. La pandemia ha puesto de manifiesto
que algunos pacientes que han tenido o están todavía en proceso de internación sufren o atraviesan un proceso de estrés postraumático. Imaginémonos una persona que debe salir de su casa, internarse en un sanatorio o en un hospital, luego en una terapia intermedia, luego a algunos de ellos les toca ingresar a una unidad de terapia intensiva. En esa unidad de terapia intensiva prácticamente quedan fuera de la realidad, sometidos, digamos, a un tubo que los hace respirar, un equipo complejo trabajando con ellos. Quiero decirles que una de las técnicas que se están utilizando es invertir al paciente, o sea que el paciente está boca abajo muchas horas del día, y pierde en el término de 20, 25 días, 30, 40, hasta 50% de su masa muscular, y el proceso de restablecimiento es un proceso complejo y largo. También, junto con ese paciente, equipos de salud trabajan en evitar la infección, en cuidar a estos pacientes complejos 24 horas por día, u otros, que quiero decir de paso, después voy a hacer un comentario en particular sobre lo que está ocurriendo con centenares de pacientes que están siendo atendidos en Neuquén, en sus domicilios, de manera muy interesante. Ese estrés postraumático que sufren estos pacientes, que atraviesan la enfermedad real, tampoco todavía tenemos todas las respuestas, porque no sabemos los daños que esta enfermedad puede causar en el plano cardíaco, en el plano de la respiración, en el plano muscular, en el plano de su metabolismo, porque, bueno, no ha pasado el tiempo suficiente para conocer mejor los daños que genera esta enfermedad. Por eso, volvemos a lo que estamos conversando siempre. Es verdad que esta situación genera un estrés y un agotamiento físico y mental, y a la vez nos convoca a tener una actitud adulta frente a la enfermedad y desplegar aún más la solidaridad social. La solidaridad social para evitar que se enferme uno y el otro. Cuidarnos. Tenemos ya un horizonte de vacunas que están avanzando en todo el mundo y en algún momento llegarán también para ser aplicadas entre nosotros. Y tenemos que atravesar este periodo de la manera menos traumática posible y a la vez pudiendo encontrar caminos para recuperar nuestra vida social, económica, familiar y de salud también. Y quería hacer un comentario final para el equipo de COVID. Al leer el diario, uno se da cuenta que hay centenares de pacientes que están siendo atendidos en sus domicilios. Sí. Este es un esfuerzo enorme que está haciendo un equipo de trabajo muy valioso que creo que va a ser un gran aporte a toda la comunidad y también a los equipos de salud futuros de nuestra provincia. Lo que están haciendo es de un valor muy alto porque recupera las tradiciones de la atención primaria de la salud. En la escena de una pandemia gravísima, yo creo que debe estar alrededor de 500 pacientes que este equipo de salud está atendiendo en sus domicilios. Y quería felicitarlos porque están haciendo un aporte muy grande. Pensemos que el DUAM está preparado para centenares de pacientes y sin embargo hay pocos. Quiere decir que hay muchos que están siendo atendidos en sus casas.
por equipos complejos, Ujú. médicos, psicólogos, asistentes, enfermeros, equipo de salud. Y ese equipo de salud hay que cuidarlo. Tenemos que aprender a valorar lo que están haciendo esos profesionales por nosotros y por toda la sociedad. Por eso hay futuro. Podemos construir una sociedad mejor entre todos. Diferentes opiniones políticas, pero defendiendo la salud pública como una alternativa de superación de una sociedad que quiere ser mejor. Que tengan muy buen día. Doctor Marcelo Arvit, muchísimas gracias como siempre, por el contenido y por su cargada de emoción exposición. Muchísimas gracias. Allí estaba el doctor Marcelo Arvit, que como todos los días jueves nos trae su reflexión. En realidad nos empapa desde el contenido científico, desde su profesión y su experiencia de todo lo que tiene que ver con este tránsito por la pandemia, y además cargado de emoción y de compromiso lo del doctor Marcelo Arvit, un grande realmente. El doctor Arvit aquí pasó por AM550.